Hay algo distinto en el cielo. Se siente en el aire. No es un cometa cualquiera, ni un punto de luz perdido en el espacio. Es como si el universo mismo hubiera respirado hondo antes de dejarlo aparecer. Surgió como un susurro lejano, pero cada nueva información, cada nueva imagen parece gritar una sola cosa. Sigues sin entender. Y quizá eso sea lo que lo hace tan inquietante. No vino para que le diéramos explicaciones, vino a ponernos a prueba. Desde la primera vez que lo vi grabado, había algo desconcertante en ese resplandor. No era el resplandor de un cuerpo frío y predecible, sino el de algo que parecía atento. Una atención que no proviene de la materia, sino de la intención. Y fue entonces cuando comprendí que 3I-Atlas no es solo un fenómeno astronómico, sino un enigma disfrazado de cometa. Un recordatorio cósmico de que por mucho que intentemos dominar el universo con fórmulas y telescopios, este aún sabe cómo dejarnos sin aliento. Lo más extraño es que, cuanto más intenta la ciencia desentrañar el misterio, más se adapta a este. Las mediciones se contradicen, las trayectorias desafían la lógica, y el rastro de luz insiste en brillar donde no debería. 3I-Atlas parece jugar con nuestras certezas, como si fuera un espejo que refleja no el cosmos, sino la fragilidad de nuestra comprensión. Quizá lo más aterrador no sea lo que es, sino lo que representa. El regreso de lo desconocido en una época en la que creíamos saberlo todo. 3I-Atlas es un recordatorio viviente de que el universo no ha terminado, de que aún existen secretos que circulan en silencio, esperando el momento oportuno para revelarse. Y a veces, la revelación no llega con palabras, sino en forma de luz. Y fue precisamente esa luz la que me hizo dudar de todo, porque si no obedece a las leyes conocidas, entonces quizá el mensaje no esté en las fórmulas, sino en el misterio. Y el misterio, quizá sea el único lenguaje que el cosmos habla con fluidez. Hay algo en el silencio del espacio que siempre me ha inquietado. Es una quietud que no transmite paz, sino expectación, como si el universo mismo contuviera la respiración, esperando el momento preciso para revelar algo que no deberíamos comprender. Cuando oí hablar de 3I-Atlas, esa sensación regresó, esa misma extraña vibración que sentí cuando Oumuamua cruzó el sistema solar. Algo dentro de mí sabía que había algo más allá de lo que indicaban las cifras. El espacio, por vasto que sea, encierra una cruel ironía. Cuanto más lo observamos, menos dispuesto parece a ser descifrado. Es como si las estrellas jugaran con nosotros, liberando fragmentos de respuestas y engullendo el resto en un mar de oscuridad. Fue precisamente esta danza entre lo que se muestra y lo que se oculta la que 3I-Atlas comenzó a representar. Un cuerpo celeste que surge de la nada, pasa velozmente junto a nosotros y deja rastros de preguntas que ni siquiera los telescopios más precisos podrían captar con exactitud. Recuerdo la primera imagen que vi, un punto borroso y solitario, envuelto en una tenue cola azulada, hermoso pero extraño. Los datos decían cometa, pero mi instinto me decía algo más. No era solo la forma, ni la velocidad. Era la sensación casi intuitiva de que estábamos presenciando la visita de un ser con su propia historia. Y esa historia, por alguna razón, no quería ser contada. Quizás el aspecto más fascinante sea cómo el misterio que rodeaba a 3I-Atlas reavivó una vieja llama en la comunidad científica, la curiosidad indómita. Esa que no se conforma con clasificaciones apresuradas ni con explicaciones demasiado convenientes. Con cada nueva medición surgía una contradicción, y con ella una chispa de inquietud. Y esta inquietud es lo que ha impulsado a la humanidad desde que alzó la vista al cielo por primera vez. Y resulta curioso pensar que, en el fondo, quizá el universo no quiere ocultarnos nada. Quizá simplemente hable un idioma que aún no hemos aprendido a comprender. Y 3I-Atlas, con su luminoso silencio, podría ser una palabra en ese idioma. Una palabra que todavía intentamos traducir y que, cuanto más la observamos, más cambia de forma ante nuestros ojos. Recuerdo el día en que comenzaron a circular los primeros registros de 3I-Atlas. Fue discreto, casi tímido,
como suelen ser los grandes misterios. Un tenue rastro captado por un telescopio automático, un punto entre miles de millones, perdido en la inmensidad. Al principio nadie le prestó mucha atención. Al fin y al cabo el espacio siempre nos lanza piedras. Pero a medida que se acumulaban los datos, algo empezó a inquietar a los astrónomos. Nada en aquel objeto parecía ordinario, ni su trayectoria, ni su brillo, ni el silencio con el que atravesaba el vacío. Los primeros informes lo clasificaron como un cometa interestelar, un segundo visitante de fuera del sistema solar. Sonaba lógico, pero a veces la lógica no es más que una elegante forma de ocultar el asombro. Había algo en la apariencia de 3I Atlas que no encajaba con el patrón. La cola, por ejemplo, en lugar de extenderse de forma suave y predecible, parecía flotar a su propio ritmo, como si el viento solar no pudiera controlarla. Era como ver una bandera ondeando en un lugar donde no debería haber viento alguno. Las imágenes captadas por el telescopio Atlas mostraban un brillo que cambiaba sutilmente pero constantemente. No era la variación típica de un cometa, causada por la rotación o la emisión de gas. Era más bien irregular, como si la luz reflejada estuviera modulada. Algunos sugirieron fallos en los sensores, otros culparon al procesamiento de imágenes, pero en el fondo nadie quería admitir lo más inquietante, que quizás 3I Atlas estuviera actuando de forma intencional. Mientras tanto, los foros y comunidades científicas estaban en ebullición. Cada nueva lectura generaba una avalancha de hipótesis, algunas prudentes, otras demasiado audaces para ser publicadas. Un astrónomo aficionado incluso afirmó que 3I Atlas no parecía surgir de la nada. Y esa frase se me quedó grabada, porque si algo no surge de la nada, quizá el lugar que busquemos ni siquiera está en el mapa que conocemos. Quizá exista en una frontera que aún no hemos bautizado. Con el tiempo, 3I Atlas adquirió una especie de aura. Dejó de ser un simple cuerpo frío y se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que, por mucho que intentemos comprender el universo, siempre hay algo que se escapa a la razón. Y ese algo, a veces brilla en el cielo como un cometa que no quería serlo. Lo primero que me llamó la atención en los análisis de 3I Atlas fue la inconsistencia. Era como intentar seguir las huellas de alguien que con cada paso cambia la forma de sus propios pies. Las mediciones de la trayectoria simplemente no coincidían. Había pequeñas desviaciones, pero imposibles de ignorar, como si el objeto reaccionara a algo o, peor aún, decidiera su propio camino. Y cuando las matemáticas empiezan a fallar, es señal de que nos enfrentamos a algo que desafía el mapa de certezas. Los astrónomos intentaron ajustar los modelos, influencias gravitacionales, eyecciones de gas, incluso interferencia magnética. Ninguna de estas explicaciones se mantuvo vigente por mucho tiempo. Cada intento de encajar 3I Atlas en un patrón conocido terminaba con un nuevo resultado que no tenía sentido. Y la ciencia, cuando se topa con lo absurdo, suele reaccionar con silencio. Es un silencio que oculta incomodidad, un silencio en el que el observador se da cuenta de que quizá lo que observa no es algo pasajero. Fue entonces cuando comenzaron las inevitables comparaciones con Oumuamua, ambos interestelares, ambos eludiendo las ecuaciones como si fueran conscientes de ello. Pero había una sutil diferencia. 3I Atlas parecía más elegante, no tan abrupto, no tan errático. Su desviación no era brusca, sino suave, calculada, casi orgánica, como si hubiera un propósito detrás de cada curva. Y esa palabra, propósito, es venenosa cuando se aplica a un cuerpo celeste, porque propósito implica intención, e intención implica algo más. Incluso las mediciones de brillo comenzaron a contradecir los registros anteriores. Algunas noches la intensidad aumentaba inexplicablemente, como si reflejara algo inexistente. Otras desaparecía sin previo aviso. Ningún cometa se comporta así. Ningún fragmento de roca congelada baila al ritmo de una lógica invisible, y sin embargo, 3I Atlas parecía hacer precisamente eso: provocar dudas, poner a prueba los instrumentos y dejar a los científicos oscilando entre la fascinación y la frustración. Al final, las anomalías comenzaron a tratarse con lo que mejor sabe hacer la ciencia: cautela disfrazada de normalidad.
Los informes emplearan términos como variación no confirmada o margen de error estadístico. Pero lo cierto es que había algo que se escapaba al control, algo que parecía estar a la vista de todos. Y fue entonces cuando la curiosidad dejó de ser mera observación para convertirse en obsesión. Lo que más me intrigó de 3 y Atlas no fueron las anomalías evidentes, sino las señales sutiles, esas que casi pasan desapercibidas, como un suspiro contenido en medio de un silencio denso. En algunas lecturas espectroscópicas aparecieron rastros que no se correspondían exactamente con la composición esperada de un cometa interestelar, pequeñas variaciones en los patrones de emisión, minúsculas diferencias que, sumadas, sugerían la presencia de algo diferente. Y fue entonces cuando el misterio empezó a adquirir una dimensión casi metafísica. La materia ordinaria, aquella que conocemos, estudiamos y nombramos, responde a la luz de forma predecible. Pero 3 y Atlas parecía jugar con esa predictibilidad. A veces el reflejo indicaba una superficie altamente reflectante, casi metálica. Otras veces absorbía la radiación como si estuviera hecha de algo poroso y irregular. Por supuesto, nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban, que quizá 3 y Atlas no era del todo natural. Al fin y al cabo, es más cómodo dudar de los instrumentos que admitir la posibilidad de algo fabricado. La comunidad científica intentó explicarlo. Micropartículas de hielo exótico, reacciones inusuales entre compuestos volátiles. Todo parecía plausible, hasta que dejó de serlo. La coherencia de los datos no respaldaba las hipótesis, y poco a poco los investigadores comenzaron a evitar el tema. Era como si el nombre mismo de 3i Atlas estuviera impregnado de inquietud, un recordatorio de que el cosmos aún alberga materiales y leyes que desconocemos. Pero hay un detalle que nunca se me ha borrado de la cabeza. En uno de los análisis más exhaustivos, uno de los instrumentos captó un patrón repetitivo en el espectro de luz, algo parecido a una firma. No era un código ni una señal de radio, simplemente una secuencia de picos, ordenados con una inquietante precisión matemática. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el universo rara vez repite un error con tanta elegancia. Estas pequeñas pistas aisladas pueden parecer triviales, pero juntas forman una especie de susurro, un recordatorio de que 3i Atlas no es solo un cuerpo que atraviesa el espacio. Es una presencia, algo que parece mostrarse solo hasta donde quiere ser visto. Y lo más inquietante es darse cuenta de que cuanto más intentamos comprender de qué está hecho, más fuerte crece la sensación de que quizá no esté hecho de lo mismo que nosotros. La primera vez que vi la estela que dejó 3i Atlas, algo dentro de mí se paralizó. Era hermosa, casi poética, pero una belleza que inquieta. Una estela delgada, azul verdosa, que atravesaba la oscuridad como una cicatriz luminosa, pero algo no encajaba. El brillo no disminuía de forma natural, al contrario, parecía palpitar, una pulsación irregular, como si tuviera un ritmo interno, un latido. Ningún cometa debería hacer eso, y sin embargo, ahí estaba, desafiando las leyes cósmicas línea por línea. Los científicos lo intentaron todo: ajustes en los filtros, recalibración de los sensores, nuevas mediciones con distintos telescopios, pero el fenómeno persistía. La estela de luz del 3i Atlas simplemente no obedecía las leyes conocidas de disipación. Era como si se mantuviera sostenida, como si algo en su interior alimentara ese brillo con una fuente que no provenía del Sol ni de reacciones químicas predecibles. Era luz viva, una que parecía negarse a extinguirse. Algunos afirmaban que la estela era simplemente el resultado de una composición inusual de hielo y polvo, pero al comparar los datos con los de otros cometas, la diferencia fue asombrosa. Ningún otro cuerpo observado hasta entonces había exhibido una persistencia luminosa tan estable y a la vez tan impredecible. En ciertas exposiciones prolongadas, el brillo se organizaba en patrones curvos, casi simétricos, y ese casi marcaba la diferencia, porque sugería una estructura subyacente, un diseño que no era fruto del azar. Algunos astrónomos más audaces comenzaron a comparar el comportamiento de 3i Atlas con un fenómeno conocido como luminiscencia inducida,
una emisión de luz causada por estímulos energéticos externos. Pero, ¿qué estímulo? ¿Y de dónde provendría esa energía en medio del vacío interestelar? Ninguna respuesta parecía satisfactoria. Con cada hipótesis surgía una nueva duda. Y cuanto más intentaban explicarlo, más se convertía 3I Atlas en lo opuesto a un cometa. Un espejo que reflejaba nuestra propia ignorancia. Lo que más me fascina de todo esto es cómo su luz parecía contar una historia, solo que en un lenguaje que aún no comprendemos. Cada variación de brillo, cada pulso, parecía cargado de intención. Y si es así, entonces 3I/Atlas no solo viaja por el cosmos, se comunica. No con palabras ni con señales, sino con el lenguaje más antiguo del universo, la luz. Un mensaje codificado en belleza y extrañeza, y quizás sin darnos cuenta, hemos comenzado a descifrarlo. En todo descubrimiento existe un momento muy preciso en el que la ciencia titubea. Es cuando las cifras aún tienen sentido, pero el instinto ya no las acepta. 3I/Atlas alcanzó precisamente ese punto, ese umbral donde los datos dejan de ser certeza y empiezan a oler a misterio. Y ver a los científicos, normalmente tan firmes, intercambiando miradas dubitativas fue casi poético. Porque es en ese momento cuando la razón y la admiración se encuentran, y por un breve instante, la humanidad recuerda que el conocimiento es solo una tenue linterna en una caverna sin fin. Los análisis continuaron, los informes se acumularon, pero una inquietud tácita flotaba en el aire. Muchos investigadores empezaron a evitar hablar de 3I/Atlas en las conferencias. Otros lo mencionaban con una sonrisa forzada, intentando mantener el tono de objetividad que exige la ciencia. Pero tras esa fachada técnica se palpaba el miedo a admitir que quizá estábamos ante algo que no encajaba en ninguna ecuación posible. Y los seres humanos, por naturaleza, temen lo que no pueden medir. Me fascina cómo el misterio obliga a la ciencia a mirarse al espejo. Cuando todo se descontrola, la arrogancia da paso a la humildad. Es casi hermoso ver cómo la racionalidad intenta lidiar con lo irracional. Un duelo silencioso entre lo que sabemos y lo que fingimos comprender. Y eso es precisamente lo que provocó 3I/Atlas. Un colapso temporal de la confianza en las herramientas, los modelos e incluso las leyes mismas que sustentan nuestra percepción del cosmos. Unos pocos científicos, los más valientes, decidieron afrontar el absurdo de frente. Propusieron teorías alternativas, extrapolaciones audaces y revisiones de paradigmas conocidos. Fueron criticados, por supuesto. Siempre lo son, pero lo curioso es que cuanto más intentaban desacreditarlos, más extrañas pruebas se acumulaban, como si el universo mismo conspirara para mantener vivo el misterio. 3I/Atlas parecía burlarse de la prisa de la humanidad por encontrar explicaciones. Aparecía cuando quería y desaparecía cuando le convenía. En definitiva, quizá el mayor mérito de 3I/Atlas no reside en lo que revela, sino en lo que expone. La fragilidad de nuestra certeza nos recuerda que detrás de cada cifra siempre hay una pregunta sin respuesta, y que tal vez el verdadero papel de la ciencia no sea resolver el misterio, sino aprender a coexistir con él, como un viejo amigo que insiste en visitarnos sin avisar. Cuando el nombre 3I/Atlas comenzó a circular, era inevitable. El fantasma de Oumuamua reapareció. Aquel primer visitante interestelar que nos tomó por sorpresa dejó más preguntas que respuestas y desapareció antes de que pudiéramos comprender qué era en realidad. 3I/Atlas parecía repetir el mismo guión, solo que con sutiles diferencias que lo hacían todo aún más inquietante. Era como si el universo nos diera una segunda oportunidad, o repitiera la lección para ver si, esta vez, habíamos aprendido algo. Oumuamua fue el primer golpe a nuestra confianza científica.
Recuerdo la incomodidad en los rostros de los astrónomos cuando se dieron cuenta de que el objeto aceleraba inexplicablemente, sin propulsión aparente. Durante un tiempo, todo fueron especulaciones. Hielo, gas, asteroide, nave espacial, espejo. Y luego desapareció, en silencio, como un secreto que no quería ser revelado. Cuando apareció 3I/Atlas, la herida aún estaba abierta. Nadie quería admitirlo, pero existía un temor real a revivir esa misma sensación de impotencia. La similitud entre ambos era inquietante. Ambos aparecieron de la nada, ambos se comportaron de forma poco convencional, y ambos dejaron rastros que parecían más mensajes que coincidencias. Pero 3I/Atlas tenía una diferencia crucial. Parecía más observable, como si quisiera ser vista. Sus emisiones eran más persistentes, sus patrones de luz más organizados, como si tuviera cierta paciencia. Como si dijera, esta vez, presta atención. Esta comparación llevó a algunos investigadores a retomar las teorías más controvertidas sobre Oumuamua, aquellas que hablaban de tecnología, estructuras artificiales e intenciones. Fueron ridiculizadas, por supuesto. El mundo académico teme tanto el ridículo como el vacío existencial. Pero en el fondo, el temor era otro. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si 3I/Atlas realmente proviniera del mismo lugar? ¿Y si no estuviéramos ante dos eventos aislados, sino ante una secuencia? Confieso que me gusta esta idea, no por la fantasía, sino por la provocación. Porque si Oumuamua fue el primer guiño, quizá 3I/Atlas sea la mirada persistente. Una mirada que exige una respuesta. Y nosotros, con toda nuestra tecnología y arrogancia, aún intentamos decidir si realmente queremos mirar atrás. Era inevitable. En cuanto comenzaron a acumularse las anomalías del experimento 3I/Atlas, surgieron las teorías más audaces. Primero en foros clandestinos, luego en las sombras de las universidades y finalmente en los titulares más discretos. ¿Podría ser que estuviéramos ante algo importante? ¿Construido? ¿Una estructura tal vez? ¿Una tecnología tan antigua y distante que nuestra mente humana apenas puede formular la pregunta correcta? El problema de jugar con lo imposible es que a veces nos da la respuesta. Algunos científicos independientes comenzaron a sugerir que el comportamiento de 3I/Atlas podría indicar control, o al menos una respuesta a estímulos externos. Las variaciones en la luz y la trayectoria observadas bajo ciertos filtros se asemejaban a patrones de orientación, como si se produjeran ajustes constantes y sutiles. La explicación oficial, por supuesto, hablaba de emisiones asimétricas de gases volátiles. Pero cuando los datos no respaldan la versión oficial, el silencio se convierte en la interpretación más conveniente de la verdad. Otros preferían la vía del azar. Decían que 3I/Atlas era simplemente una coincidencia cósmica, un cuerpo errante, producto de la misma aleatoriedad que dio forma a las galaxias y extinguió las estrellas. Es un argumento cómodo. El azar nos libera del peso de la trascendencia. Si todo es suerte o accidente, entonces nada nos observa, nada nos pone a prueba, nada nos elige. Pero cuanto más lo pienso, más me pregunto si el azar no será simplemente el nombre que le damos a aquello que aún no comprendemos. También hubo quienes creyeron que 3I/Atlas podría ser un mensajero, no en el sentido romántico de la palabra, sino como un fragmento de algo mayor, una sonda perdida, una cápsula de información, quizá incluso restos de una civilización desaparecida hace millones de años. Es una hipótesis inquietante, pero no imposible. Al fin y al cabo, nosotros mismos enviamos artefactos como las Voyager al abismo, con la esperanza de que alguien, algún día, comprenda nuestra señal. En definitiva, 3I/Atlas es un espejo. Refleja más sobre nosotros que sobre sí mismo. Cada hipótesis revela un rastro de nuestro miedo, nuestra curiosidad y nuestra necesidad casi infantil de encontrar sentido al caos. Quizás solo sea un trozo de roca helada vagando en la nada, o quizá no. Y es precisamente en ese quizás donde reside el abismo y también la belleza del misterio. Hay algo profundamente humano en la incapacidad de aceptar el no lo sé. La mente científica lucha contra ello, pero el corazón siempre siente primero.
y ante 3I/Atlas, esta incomodidad se volvió casi palpable. No era solo un objeto distante, sino un espejo que reflejaba nuestra ignorancia. Cada dato inconcluso, cada imagen distorsionada, cada teoría que se desmoronaba a medio camino, revelaba una verdad incómoda. No podemos tolerar el misterio. Queremos nombrarlo todo, catalogarlo todo, explicarlo todo, porque la falta de control es lo que realmente nos asusta. El cometa 3I/Atlas demostró que por muy sofisticada que sea nuestra tecnología, seguimos siendo vulnerables ante lo desconocido. Vivimos rodeados de telescopios, algoritmos y cálculos, pero basta con que un objeto como este cruce el cielo para recordar que en el fondo solo somos seres curiosos con mejores instrumentos. La incertidumbre, por dolorosa que sea, es lo que nos impulsa a seguir buscando. Y quizá por eso este cometa, o lo que sea, ha despertado tanto la imaginación colectiva. No trajo respuestas, trajo vacío, y el vacío es la cuna de todas las preguntas. Sigo pensando en cómo la ciencia y la fe convergen cuando aparece lo inexplicable. Ambas nacen de la misma fascinación. Ambas buscan un orden oculto tras el caos. Y quizá 3I/Atlas fue, de alguna manera, un recordatorio de esto, que el conocimiento y el misterio no son opuestos, sino aliados. El problema es que hemos olvidado cómo convivir con la duda sin intentar aniquilarla. Lo más curioso es darse cuenta de que esta incomodidad no es solo intelectual, sino existencial. Cuando observamos 3I/Atlas y no comprendemos qué es, algo dentro de nosotros también se torna incierto. Es como si la identidad humana misma flaqueara ante algo tan vasto, tan antiguo y tan indiferente. Y paradójicamente, es en este momento de pequeñez cuando la conciencia despierta con mayor intensidad. Porque es entonces cuando comprendemos que el universo no gira en torno a nuestro entendimiento. Quizás el verdadero enigma de 3I/Atlas nunca fue eso, sino nosotros. Nuestra forma de reaccionar ante lo que no podemos controlar, la incomodidad de la incertidumbre, la necesidad de crear significado donde tal vez solo existe el silencio. Y a veces ese silencio es la respuesta, solo que aún no hemos aprendido a escucharlo. A veces me pregunto, ¿y si 3I/Atlas no es solo un objeto interestelar vagando sin rumbo? ¿Y si es un mensaje? No un mensaje en el sentido literal, con palabras o códigos, sino un recordatorio, un eco del cosmos que nos dice que no estamos solos, o peor aún, que nunca lo estuvimos. Esta idea puede sonar poética, pero tiene algo inquietante, porque si es una señal, no vino para ser descifrada, sino para ser sentida. Y quizá eso es lo que la hace tan desconcertante. La 3I/Atlas surgió de la nada y siguió su trayectoria como si cumpliera una ruta ancestral trazada mucho antes de que existiéramos. Su movimiento parecía intencional, como si cada curva hubiera sido trazada con un propósito. Algunos dirían que es coincidencia, otros que es diseño, pero lo cierto es que hay una armonía ahí, una especie de sinfonía celestial que desafía toda explicación. Es una belleza que inquieta porque parece consciente. Si lo pensamos bien, toda la historia de la humanidad es un intento de interpretar señales. Desde las estrellas hasta los sueños, hemos pasado siglos tratando de comprender lo que el universo quiere decirnos. 3I/Atlas es solo un capítulo más de esta búsqueda ancestral escrito en lenguaje cósmico. Y lo más irónico es que cuanto más avanzados tecnológicamente nos volvemos, más nos acercamos a la sensación primitiva de estar en presencia de algo sagrado, algo que no se puede medir, solo contemplar. Me gusta pensar que quizá 3I/Atlas cruzó nuestro sistema solar por una razón simbólica, no científica. Tal vez sea una forma que tiene el universo de recordarnos que aún hay suficiente misterio ahí fuera como para reavivar nuestra curiosidad, que seguimos siendo aprendices que miran hacia la oscuridad, intentando encontrar significado en las luces fugaces. Y si es una señal, el mensaje es simple: aún no lo habéis visto todo. Y en el fondo creo que eso es lo que me mantiene enganchado a este misterio. 3I/Atlas podría ser un visitante, un cometa, una máquina antigua o simplemente polvo iluminado, pero lo que evoca esta mezcla de temor, fascinación y reverencia es la verdadera señal, porque quizá el universo no necesite hablar,
A veces simplemente aparece y nos observa en silencio para ver si por fin hemos aprendido a escuchar. 3i Atlas pasó silenciosa, distante, imposible de comprender del todo. Pero la estela que dejó no fue solo de luz, fue de duda. Y al final, quizá ese sea su verdadero propósito: recordarnos que el desconocido aún existe y que el universo no se agota con nuestras explicaciones. Permanece vivo, misterioso, riendo suavemente mientras intentamos nombrar aquello que no quiere ser nombrado. Hay algo profundamente humano en esta maravilla. La misma inquietud que llevó a nuestros ancestros a mirar al cielo e inventar dioses es la que impulsa a los astrónomos a recalibrar sus sensores hoy en día. La diferencia radica en que ahora sabemos lo suficiente como para darnos cuenta de lo poco que sabemos. Y es precisamente ese vacío lo que mantiene viva la curiosidad. Puede que 3i Atlas nunca revele su verdadera naturaleza. Puedes continuar tu viaje por el espacio, indiferente al revuelo que causó aquí abajo. Pero para mí, ya ha cumplido su propósito. Porque todo verdadero misterio no está destinado a ser resuelto, sino a transformar a quienes lo observan. Y después de esto, mirar al cielo ya nunca será lo mismo. El universo sigue hablando, aunque aún no lo entendamos. Y quizás 3i Atlas fue precisamente eso, una palabra perdida en una lengua antigua enviada para comprobar si aún recordamos cómo escuchar. El verdadero misterio no está en el espacio, sino en el ojo del que lo contempla.